que hay que hablar siempre con base en el sentido del estudio. El estudio hay que respetarlo. Usted no puede decir, no, porque eso es de hombre, porque se supone que de hombre tiene que ser, porque no va a ser piedra o animales que lo van a enseñar. Y si tú estudias, tú tienes que respetar el estudio. Los profesores que dedican toda su vida, como Yatensi Bonilla. ¿Escucharon? Yatensi Bonilla. Aquí tenemos al hermano Wilmer. Vamos a darle paso. Bendiciones, Wilmer. ¿Cómo está, mi hermano? Hola, hermano. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Escucha un feedback, una contraalimentación. ¿Ahora se oye? Ahora sí, se escucha perfecto. Ya. Me corrige el hermano Felipe. Dice que Mario Sabán. Gracias, Felipe, por la corrección. Sabán. Dije Pagán. Bueno, lo mismo, es pagano, como quiera. Mario Pagán, Mario Sabán es paganería, como quiera, no importa. Adelante, hermano. Me acabo de conectar. No sé qué estabas conversando ahí. Sé que era del video que habías publicado de estos de las ciencias bíblicas. Bueno, esta secta le ha fundido el cerebro a este sujeto, a esta pobre criatura, le ha engañado y ahora lo hicieron apostatar de su fe cristiana, le destruyeron su fe cristiana para ellos meterle su fe falsa, engañosa, de una pseudoacademia que no existe, una falsa academia que según ellos dicen que son científicos y están basados en hipótesis, cuando la hipótesis no es ciencia. Vamos a ver lo que es hipótesis para que ustedes sepan, para que ustedes comprendan lo que es hipótesis. Miren, abajo les voy a dar la fuente y lo consulten. Es el diccionario que yo utilizo, el Webster de 1828. Diccionario confiable, no tiene nada que ver con tu diccionario retrógrado basura que ustedes encuentran hoy en Google. Dice, cabe destacar de que la hipótesis no es ciencia, es una proposición o principio que se supone o se da por sentado para extraer una conclusión o inferencia para probar el punto en cuestión. Algo no probado, ¿escucharon? Algo no probado, sino que se asume con el propósito de argumentar un sistema o teoría imaginado o asumido para explicar lo que no se entiende. ¿Quedó claro? La hipótesis no es ciencia. La hipótesis es una suposición. Es algo que ellos presuponen, creen, ¿entienden? Pero no pueden probar, no es científico. ¿Quedó claro? Eso es lo que es hipótesis. La hipótesis no es ciencia, para dejar eso claro. ¿Ok? Adelante, hermano. Sí, son evidentemente son hipótesis. Ni siquiera es una teoría, algo bien estructurado, formulado que se pueda comprobar, sino Claro. que está basado en especulaciones. Un ensayo, es como un ensayo. Yo hago Sí. un ensayo y voy practicando para ver si lo puedo probar en repetidas ocasiones. Y si en repetidas ocasiones, por ejemplo, si yo tiro un pedazo de jabón al agua y el pedazo de jabón flota en el agua, en todas las veces que he hecho el intento, pues entonces yo puedo decir, bueno, el jabón flota en el agua. Entonces se puede determinar científicamente de que el jabón flota en el agua. Porque yo hice varios intentos y en todos los intentos ocurría el mismo suceso. Ahora, ellos están basados en especulaciones, su pseudoacademia falsa, están basados en suposiciones, en especulaciones, y la especulación no es ciencia. Ellos presuponen, ellos creen, pero no te pueden probar. Eso es hipótesis. La hipótesis no se puede demostrar científicamente. Hasta que no se demuestre, una hipótesis no pasa a ser ciencia. ¿O estoy equivocado, hermano? Sí, no, es que ya eso sería una teoría que se puede comprobar, ¿sí? Se puede comprobar a través de un ambiente controlado, como el Exacto. caso del ejemplo que diste del jabón. Se puede comprobar una y otra vez y va a dar el mismo resultado.
Efectivamente. Esa teoría se convierte ya en una verdad porque se puede comprobar. Claro. Pero una hipótesis no se puede comprobar. O sea, es una especulación prácticamente. A ver, figúrese usted, hermano, si yo le digo a usted esta postura, bueno, Jesucristo no resucitó. ¿Cuál es mi resultado? Yo le digo a usted, bueno, yo creo, sospecho, podría ser, no lo sabemos. ¿Cómo usted me consideraría a mí? No, simplemente es un especulador. Bueno, esa es la tesis de Piñero. Piñero lo dice. No lo sabemos, sospechamos, probablemente, podría ser. Y lo tienen como un científico, como un grande. Y esa es la tesis de Piñero. No lo digo yo, lo tengo en su libro. Bueno, yo tengo presentado mi libro Perversiones Modernas de la Biblia. Lo tengo allí. Una captura de su libro donde él mismo lo dice. Y lo presento allí en mi libro. Ah, ese fue el hermano. Sí, como lo estoy diciendo. El mismo Piñero lo dice. Sospechamos, probablemente, no lo sabemos. Debo decir, encuentro ese fragmento para presentárselo. Permítame un segundo, porque no quiero que piense como que es algo que yo me estoy inventando. Vamos a presentarle eso que le estoy diciendo para que ustedes vean que no me lo estoy inventando. Vamos a ver. Donde el mismo Piñero presenta esa tesis. Él dice, no lo sabemos, sospechamos, podría ser. Escuchen la tesis de Piñero. Vamos a ver si lo encuentro. Y lo tienen como supuestamente de que un gran científico, un gran conocedor, un historiador, un gran filólogo. Bueno, alguien con una tesis así es para tú rechazarlo como y tacharlo como un farsante. Así. Déjenme si le encuentro ese fragmento para yo presentárselo. Permítame que lo estoy buscando. Permítame. A ver. ¿Dónde lo he metido para presentárselo? Déjame ver. Yo lo he presentado en otras ocasiones, en otros programas. Y esa es la tesis de ese farsante. Aquí lo encontré. Miren la tesis de ese farsante. Para que ustedes vean. Hermano Wilmer, no sé si usted me escuchó. Para que ustedes vean la tesis de ese farsante de Antonio Piñero. Y lo tienen como un gran historiador, un gran conocedor, un crack. Para que ustedes vean lo farsante que es este sujeto. Escuchen. Escuchen. ¿Qué fue realmente la matanza de los inocentes? ¿Es histórica? Probablemente no. ¿Jesús nació en Belén o en Nazaret? Probablemente en Nazaret. Probablemente. Y el hecho de que naciera en Belén, aunque coinciden en eso Lucas y Mateo, probablemente es una teologización, una historización teológica a partir de un pasaje del profeta Miqueas. ¿Cómo nació Jesús? Bueno, pues sospechamos que nació como un niño corriente. Hay una diversidad. ¿Jesús estuvo soltero, casado o viudo? Realmente yo diría que probablemente lo más probable es que Jesús antes de la vida pública fuera o casado o viudo. No lo sabemos. Me molesta ya decir tanto no lo sabemos, pero realmente en la historia hay muchas cosas que las ignora y debe decir no lo sabemos. A ver, hermano, ¿tú le puedes decir eso ciencia? Sospechamos, probablemente, no lo sabemos. Podría ser. No, ninguna. Y entonces son los científicos. Ellos son los científicos. Sí, y hay personas que siguen a Antonio Piñero como si fuera el más grande erudito de la historia. Pues. Ay, sí. No lo sabemos. Bueno,
sospechamos. Y es de que un crack erudito, un crack. Pero bueno, en la viña del Señor es de todo. Ustedes pueden ver. Así hay personas que han caído en la trampa de ese farsante. Sigamos escuchando el material que estábamos presentando. Escuchen. Para que ustedes vean cómo le han engañado esta secta. Le ha engañado a personas que no han investigado y se han dejado atrapar por esta secta. Adelante, hermano, me introdujo el material que estaba presentando. Sí, te escucho, bueno, como tengo el problema con la computadora, te escucho como de retraso. Ok. No sé si... Debió entrar con el celular. Sí, no, es que esos videos son muy buenos que se vean, porque ahí se ve la especulación de los supuestos eruditos. Sabemos que Antonio Piñero lo que hace es que toma de los demás libros, ¿sí? De todo el mundo, y crea su propio libro, ¿sí? O sea, hay libros del Jesús histórico y Antonio, o sea, de gente que habla... Del Jesús histórico, del falso Jesús histórico que se inventaron ellos. Entonces lo que hace Piñero es que él lo toma, lo plagia de varios autores y después dice que él sabe de lo que está diciendo. Sí, toma de autores anglosajones, ¿sí? que habla este tipo de temas, los toma y los lleva a la lengua castellana. Pues entonces queda como uno de los más grandes eruditos de habla hispana. Pues. Exacto. Entonces, pero cuando uno lee todo lo que él tiene en el libro, son refritos, recortes de varios autores que hablan de ese tema. Recocidos. Así de los cristianismos, no me acuerdo cómo se llama el libro, cristianismos históricos, lucha de cristianismo, no me acuerdo cómo se llama el libro. Los cristianismos derrotados. Los cristianismos derrotados, sí, cristianismo derrotado. Sí, eso es plagio de otros autores. Y todo lo demás. Entonces, las personas que no leen... Adelante, las personas que no leen este tipo de libros, de publicaciones que se hacen anglosajones, y al leer solamente los de las publicaciones en español, como las de Antonio Piñero, bueno, se hacen la idea de que Antonio Piñero es un súper erudito, y que sabe de lo que está hablando, pero lo que está es haciendo refrito, está tomando de otro y los mete allí. Pues. Por eso que Antonio Piñero, cuando se le hacen las preguntas de que por lo menos el video que acabas de colocar, de que Jesús dónde nació, que si fue en Belén, que estuvo casado. Si estuvo casado, él tiene que decir no lo sabemos. Además que él está disfrazado, ¿no? Él se dice que es un cristiano cultural, una cosa que no existe. No, eso no existe. Hay un video que dice él que él es cristiano cultural, no sé con qué se come eso, ¿verdad? De cristiano cultural, es lo que trata de decir, bueno, yo soy una persona insertada en una cultura cristiana, pero no soy cristiano, pero la gente no entiende eso. Soy un cristiano cultural, pero eso es una etiqueta para hacerse pasar como cristiano y vender los libros, claro, ser aceptado, pues. Pero ve lo que dice, él dice, no, eso es una rendición, ¿cómo es? Rescindición. Eso es una rescindición, es decir, recensión, ¿será? No, rescindición, algo así fue que dijo él. A mí me lo dijo porque tuvimos un enfrentamiento. Yo le digo, no, eso no existe, eso es falso. No existe el cristianismo cultural. Es una invención de ustedes para ustedes poder vender su basura de libro a hermanos que son ignorantes, pero eso no existe. El cristianismo no es una cultura, es una fe, es una creencia. Ser cristiano es pertenecer a Cristo. Yo soy dominicano porque yo soy de República Dominicana, yo soy de Dominicana, yo pertenezco a Dominicana. Usted es venezolano porque proviene de Venezuela. Yo soy cristiano porque pertenezco a Cristo. Eso es el cristiano. Eso de que el cristiano cultural, eso no existe. Eso es un engaño que muchos han caído en esa trampa. No existe el cristianismo cultural, eso es falso. Sigue escuchando, hermano.
todas esas cosas que aprendo, que yo la fe se mantenga igual. Yo voy a una iglesia y si están cantando y esa piedra en el desierto era Cristo la roca, era Cristo la roca, ya yo no puedo gozarme ese coro como ya eso me entristece por dentro porque yo veo que están no reconocí ese coro porque lo cantaste en dominicano. Yo soy puertorriqueño. No sé qué coro es ese, hermano. Parece que estaba, sabrá Dios qué iglesia tú fuiste, a lo mejor no era ni cristiana, porque ese coro a mí no me suena. Yo lo que pasa es que yo no soy levita, yo nunca he tenido arte para el canto. Entonces, Carlos, son muchas cositas. Entonces yo le hice un día la pregunta escrito a Yatensi, y si Adán y Eva no fueron históricos, ¿de qué pecado que están hablando? Entonces Yatensi de una vez le pasó el paño tibio y dijo, porque el escritor lo está viendo espiritualmente. Espero que Yatensi no ve este programa. No, si lo ven, sabe que yo le estoy diciendo que... ¿Usted sabe quién es ese farsante, Yatensi Bonilla, verdad? Sí, claro, era un ex sacerdote. Bueno, Jesuita, dice que es un ex jesuita. sacerdote. Para mí está infiltrado. Claro, ese masón, ese es un farsante. Anda por ahí engañando gente. Claro que tiene una basura, un instituto que enseña basura. Sí, enseña mucha basura. De ahí se enseña toda la basura, toda esa basura se enseña. Toda esa basura del seminario. Toda la ciencia crítica y ciencia bíblica y crítica textual se enseña ahí. Pero eso es una locura. De hecho, volviendo atrás un momentito y siguiendo hablando de Yatensi Bonilla, es que el Dios que dice creer Antonio Piñero es el de Baruch Espinosa. Y eso es panteísmo. El Dios de Baruch Espinosa es panteísta. Hermano, es que estos tipos, yo he llegado a la conclusión que tienen una mezcla de creencia. Ellos son panteístas y a la vez son gnósticos. Recuerda bien que los apóstoles enfrentaron a los gnósticos. ¿Qué decían los gnósticos? Que ellos eran los que tenían el conocimiento verdadero, la ciencia, que el apóstol Pablo le llama mal llamada ciencia. En primera de Timoteo 6:20 al 21 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, como lo hizo esta pobre criatura que lo hicieron apostatar de su fe. Entonces, Pablo ya refutaba eso. Ellos creen que ellos están trayendo algo nuevo. Eso es gnosticismo. Ellos mezclan gnosticismo, panteísmo, de todo. Toda esa basura es lo que se enseña en esa falsa mal llamada ciencia bíblica. Pablo le llamó falsa a esa mal llamada ciencia. Son gnósticos. Eso es lo que son ellos, son gnósticos. O sea, sí, claro, ellos creen en un conocimiento que los va a llevar supuestamente, bueno, todavía no sé si ellos creen que van a llegar a la salvación a través del conocimiento, pero lo que también es cierto es que ese Dios es panteísta, o sea, el Dios que está de alguna manera involucrado con la naturaleza o es parte de la naturaleza. Entonces, Antonio Piñero se vende como un cristiano cultural, entre comillas, y resulta ser que cree en un Dios que forma parte de la naturaleza, que es el panteísmo. Exacto. Entonces, haciéndose pasar delante de las personas como un cristiano genuino, ¿verdad? Que creen en Jesucristo para vender sus libros. Eso es todo. El Yatensi Bonilla, por otro lado, con su basura seminario, con su basura seminario, ahí está tirando la basura. Sí, las cuestiones de Julius Wellhausen. De hecho, él ha tenido unas participaciones con Antonio Piñero y Ariel Valdés, y ellos allí, los dos, Antonio Piñero y Ariel Valdés, lo han mandado a callar a Yatensi prácticamente. Ellos dos, uno que es prácticamente panteísta, ¿sí? Porque se identifica con el Dios de Baruch Espinosa. Y el otro que es Ariel Valdés, que es un católico que ha sido vetado por la Iglesia Católica. Los dos en ciertas ocasiones, en algunos temas, han mandado prácticamente a callar y le han dicho que está equivocado Yatensi Bonilla. Entonces vemos como ellos mismos se dan. Ni siquiera se ponen de acuerdo. O sea. Ellos mismos se refutan y se dan.
Y son ciencias bíblicas todos, y todos utilizan la crítica textual. La y misma todo. basura de su método anticientífico, que de ciencia no tiene nada, ¿eh? Sí, no No tiene nada de ciencia. Ahora, una pregunta. Hermano, ¿usted sabía quién fue el originador de esa mal llamada ciencia bíblica? ¿Usted lo conoce? ¿Sabe quién fue el fundador? No, ahorita no. ¿Usted lo O sea, conoce? tal vez lo conozco, pero ahorita no recuerdo cuál es. Quien infundió eso, Dame. la mal llamada ciencia bíblica, el originador de todo eso, fue este papacito que está aquí, miren, Que un latino. el de la flecha roja. Ah, ya, Eugene. Él fue el originador de esa basura. Ya. ¿Lo sabía? No he investigado en cuanto a eso. En mi libro, Perversiones Modernas de la Biblia, tú lo tienes en digital, lo puedes buscar, yo tengo documentado esa parte. Ya, voy a buscar la fuente. Lo que pasa es que todavía no he leído todo el libro. Ok, allí yo tengo documentado, él fue el originador de esa basura, es decir, eso no tiene ni siquiera un siglo. Sí, no, Eso lo inventó Eugene Naida por los años 60, por ahí. Lo inventó Eugene Naida. Eso no existía, eso de mal llamada ciencia bíblica. Mira, por ejemplo, voy a hacer este ejercicio, hermano, para que ustedes vean que ya. eso no existía. Mira, voy a presentar el diccionario que yo utilizo y recomiendo. Lo estaré dejando el link en la casilla de descripción. Lo voy a dejar para que ustedes usen ese diccionario. Es en inglés. Si quieren creo que lo pueden convertir, lo pueden traducir al español. Este es el diccionario que yo utilizo, hermano. El Webster. Mira lo que voy a buscar en este diccionario. Voy a buscar la palabra ciencias bíblicas. Como es en inglés, lo voy a escribir en inglés. A ver, vamos a ver lo que nos dice. Para que usted vea que esto no tiene historicidad, la falsa ciencia bíblica. Vamos a ver. Le doy ahora clic de buscar. Vamos a ver qué no aparece. No apareció nada. ¿Pueden ver? Sí. ¿Por qué? Porque eso no existía. ¿Por qué? Porque este diccionario que yo utilizo es el diccionario Webster. ¿De qué año? Vamos a ver de qué año. Mírenlo aquí. 1828. Era porque eso no existía antes. Estos farsantes creen como que lo que ellos creen, eso se creía siempre. De eso de que mal llamada ciencia bíblica. Eso no existía. El originador de eso fue Eugene Naida. Él fue el fundador de esa creencia. Y Eugene Naida era este personaje que ustedes ven aquí, lo pongo en pantalla de nuevo. Este farsante que ustedes ven aquí, círculo rojo, que era el secretario ejecutivo de la Reina Valera 1960. Y era una mancuerna del Vaticano. Él fue el primer organizador de los eventos ecuménicos entre supuestamente protestantes, entre comillas, de evangélicos, con el Vaticano. Y a su lado, como pueden ver en la flecha roja, en el círculo verde, el jesuita, que era masón, Carlos María Martín, a su lado. ¿Se entiende esto? Eso no existía, esa secta mal llamada ciencia bíblica. El original de eso era Eugene Naida, que no creía en la Biblia. También lo tengo en mi libro documentado, Sí. donde uno decía que no creía en la Biblia. Para él la Biblia es un cuento de borracho. De hecho, hasta dicen que ni siquiera era traductor. No era traductor. Era nada, o sea, no sabía. No sabía, claro. Según él decía que era antropólogo. Decía él. Y era el jefe de redacción de la Biblia Reina Valera 60. Claro, él era el secretario ejecutivo de Sociedad de Biblias Americana. Sociedad de Biblias Americana. Él fue también el dirigente de esta basura de traducción, la versión popular. ¿Recuerda esa versión? Claro. Basura. Claro. Bueno, él era también el director de esa traducción. Sí, ecuménico 100%. Claro, 100% ecuménico, él mismo lo decía. Yo tengo todo documentado. Confesiones de él, que él decía que él era ecuménico, que él trabajaba para el Vaticano. Yo también tengo algo por allí. Y el hermano Wilma también lo tiene. Sigue escuchando. ¿Cómo es? Porque sabe que
yo, los hombres grandes como Yatensi, como Usted me dice cuando me detengo, ¿ok? Royman, como Ariel Valdés, como César Silva, todos saben lo que hay con respecto a los estudios, a la ciencia bíblica, porque vuelvo y digo, no hay verdad absoluta y desde la fe se cree por fe, pero no se puede probar. Entonces ellos saben todo lo que hay. Lo que pasa ¿Escucharon? Se cree por fe, pero no se puede probar. Pero eso es lo que hacen sus eruditos. Ellos creen en una pseudoacademia por fe, porque su pseudoacademia no me puede probar nada, hermano. Claro. Es que estamos metidos en la misma barca, desde diferentes trincheras, pero estamos metidos en la misma barca. Nosotros creemos en nuestra fe en el Señor Jesucristo que resucitó, en la palabra de Dios, su preservación. Ellos creen exactamente lo mismo, pero desde otra trinchera. Ellos creen en una pseudoacademia que no nos puede presentar ninguna evidencia de nada, y ellos creen por fe. Estamos en el club de la fe, tanto ellos como nosotros. ¿O me equivoco, hermano? No, sí, es cierto, con la diferencia es que nosotros sí podemos decir que nuestra fe está anclada en la verdad, porque ellos dicen que no hay verdad absoluta, ¿sí? Así que nuestra fe sí está anclada en la verdad. ¿Por qué? Porque ellos no creen Génesis Génesis 1, del capítulo 1 al 11, ellos creen que es un mito, Sí. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús, ¿por qué digo que nuestra fe sí está anclada? Porque Jesús dijo en los evangelios, cuando fue registrado por sus discípulos, citó a Moisés. Para ellos Moisés es una persona mítica, que los escritos de Moisés no fueron escritos por Moisés, pero Jesús sí cita los escritos de Moisés diciendo que el autor es Moisés. Exacto. Entonces, su fe, la fe de ellos no está anclada simplemente en las suposiciones y en las afirmaciones de hombres, de los eruditos. Pero nuestra fe está anclada en la palabra de Dios y en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Si Cristo Jesús, que es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, dijo que Moisés existió y que Moisés escribió De él. ¿sí? Que él escribió, y Jesús cita a Moisés cuando está el problema del divorcio, cuando le están preguntando a Jesús sobre el divorcio, y Jesús dice que Moisés escribió, entonces, y Jesús es Dios, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Jesús es un mentiroso? Jesús no es Dios, él que lo sabía todo, ¿sí? Como dicen algunos de los pasajes, él que lo sabía, ¿sí? Y que se había criado en esa cultura, él va a decir que Moisés no existió, que sus escritos no son de Moisés. O sea, ¿cómo queda ahí? Ellos no creen que Jesús es Dios, ese es el problema. Exacto. Ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos no creen que Jesús simplemente fue un hombre histórico, ¿sí? De hecho, no creen en la resurrección de Jesús. No, porque ellos toman las partes que no le convienen, porque según ellos, la resurrección es algo teológico, según ellos. Pero eso es lo que hacen ellos exactamente. Su pseudoacademia hace teología de lo que ellos piensan. Es decir, ellos interpretan lo que ellos quieren y desechan la demás evidencia de los relatos donde él resucita, de su resurrección. Esa parte ellos la desechan, dicen, no, eso es teológico. Entonces ellos toman la parte para formar su Jesús histórico, mal hecho, y entonces toman la parte donde dice, mira, era un personaje que sí existió, pero que lo divinizaron, él no era Dios, no resucitó, nada de eso. Pero mira dónde está la falla de este engaño. El problema es el siguiente, hermano. ¿Por qué ellos echan mano de la fuente de los evangelios si no es confiable? Pues echan mano de Tácito. Tácito. Hagan de Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, lo que ustedes pueden encontrar, Flavio Josefo, y armen su Jesús histórico. No echen mano de los evangelios. Claro. Entonces, si usted va a echar mano de los evangelios, entonces eche mano de todo. Entonces, no, ellos van con pinzas y no, esta parte no, esto es teológico, esto yo lo quito. Eso no. Entonces, arman su Jesús histórico mal hecho y te lo presentan como que lo que ellos te están presentando es histórico y eso es falso. Es un Jesús desfigurado, desarraigado completamente de Jesús bíblico, el Cristo que encontramos en la Biblia, en los evangelios.
No Claro. tiene nada que ver con Jesús bíblico, su falso Jesús Sí. histórico. Ellos creen que en los evangelios los discípulos retocaron la historia y divinizaron a Jesús allí. O sea, un hombre mortal, común y corriente, ellos lo divinizaron, lo llevaron, lo exaltaron a ser Dios. A Eso es ver, lo que hacen a ellos. ver, ¿cómo ellos me pueden explicar dos personajes? Número uno, su hermano Santiago. ¿Cómo me pueden explicar a mí que Santiago, quien no creía en Jesucristo, hasta se burlaba, después de la resurrección, hasta su vida la da? Claro. Pablo, Creyó y murió. claro, Pablo, quien era un ferviente Perseguidor de la iglesia. perseguidor de la iglesia y odiaba a Jesucristo, hasta su vida la daba. Claro. Murió como un mártir. Igual que Pedro, que lo negó y Exacto. volvió A ver. otra vez. A ver. Entonces, si la resurrección no se efectuó, fue un invento, yo quiero que ellos me presenten a mí un solo personaje en la historia que haya muerto por una mentira sabiendo que era mentira. Nadie muere por una mentira sabiendo que es mentira. Ah, pero José Smith. No, José Smith no murió sabiendo que lo que él quería era mentira. José Smith era un estafador. Él pensaba que jamás iba a ser linchado y que iba a ser atrapado. Él pensaba que iba a seguir engañando a la gente. Él no murió porque él creía que lo que él se inventó era falso. No. Un musulmán no muere porque él cree que su religión es falsa. Un musulmán muere porque él cree que ellos tienen una recompensa explotándose en un edificio, en un avión. Ellos creen que ellos tienen una recompensa, ellos creen en una resurrección, ¿cómo es? Una reencarnación, algo así. Para ellos es Algo como una reencarnación, creo que es una resurrección. una resurrección. Sí, Entonces, los budistas y todos esos orientales sí son reencarnación. Pero ellos creen. Pero yo quiero que me busquen un personaje en la historia que haya muerto por una mentira sabiendo que era mentira. Hitler no murió porque él creía que lo que él estaba haciendo era mentira. Él murió por su convicción de su socialismo. Su socialismo que tenía, esa ideología, fue lo que lo hizo a él morir. O si murió, algunos dicen que no, que se fue a Argentina, o otro lugar. Bueno, ya es otro cuento de otro costado. Pero nadie muere por una mentira sabiendo que era mentira. Ninguno de estos tres payasos que ustedes ven aquí, hermano, mueren sabiendo que su falsa ciencia bíblica es falsa. Para ellos creen que su falsa ciencia bíblica es científica. Para ellos, según ellos. Ninguno de ellos mueren sabiendo que lo que ellos están creyendo es verdad. Es mentira. Ninguno de ellos lo hacen. Claro, ¿no? Y lo otro es que los judíos, cuando Jesús resucita, cuando los guardias que eran romanos, que no eran creyentes, los de la guardia romana que estaban en la tumba, al resucitar Jesús salieron corriendo, ¿sí? A avisar lo que había pasado y qué hicieron, según los evangelios. Dice que los sacerdotes, los fariseos, los judíos le dieron dinero para que se callaran. Sí. Entonces dice que hasta esta época, hasta este día, dice, creo que no me acuerdo si es Lucas o Mateo, se dice que Jesús no resucitó, sino que los discípulos se lo habían llevado. Entonces, hasta fuentes externas corrobora. De hecho, los fariseos en su Talmud y todo eso, donde habla de que Jesús nació de un romano con María y todo esto, ellos dicen que Jesús hacía milagros por medio de la hechicería. O sea, que aprendió en Egipto, según que tenemos una fuente que es adversa al evangelio, pero que cuenta que Jesús hacía milagros. Claro, ellos dicen que los milagros que Jesús hacía era producto de Beelzebú, de su hechicería. Pero eso corrobora que Jesús hacía milagros, porque el evangelio dice que Jesús hacía milagros. Y corrobora lo que dice Josefo, que dicen ellos que eso es un añadido. Que hacía milagros por el poder de Dios. Entonces, o sea, fuentes externas y fuentes internas dicen o corroboran que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios encarnado y el hacedor de milagros. Entonces, pero esta gente no cree eso, no cree que Jesús fue un hombre, le han vendido el cuento del Jesús histórico y ellos se lo han tragado. O sea, a ellos le han matado la fe en estos seminarios bíblicos, en estas ciencias bíblicas. Mira la postura de que enseña ese falso Jesús histórico.
Dígame usted si usted puede creer en una afirmación como esta. Leo, abro la cita. La verdad es por medio de un consenso, cuyo consenso no es estable porque cambia. Una verdad es reemplazada por otra y deja de ser verdad. Es decir, tiene su tiempo de caducidad. ¿Qué usted me tiene que decir, hermano? Es decir, hoy lo que se creía como verdad ya no es verdad, porque ya vino otro consenso que desplazó esa verdad que antes se creía y ahora Claro. viene otro consenso. Pero ese consenso no es permanente, porque después viene Otra, otro, y después otra viene otro, especulación, y después claro. viene otro. A ver, ¿usted puede creer un sujeto así, que te salga con una afirmación así como esta? No, nada. La Biblia dice cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dice, maldito el hombre que confía, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Sí? Eso lo dice la escritura. Nosotros no podemos estarle creyendo a las personas. Nosotros tenemos que hacer como lo de Berea. Todo lo que nos digan, todo lo que se hable, tenemos que contrastarlo, corroborarlo con la palabra de Dios. Lo que no esté conforme a la palabra de Dios, eso hay que desecharlo. Efectivamente. Entonces, evidentemente estamos creyendo en un farsante que nos está diciendo a nosotros que la verdad por medio de, de personas quien la crean, es decir, algo democrático. La verdad no es Claro, democrática, la verdad no depende del número de personas que la crean. De eso no es la verdad. La verdad se cree por lo que tú puedas demostrar. Así es que tú puedes creer una verdad. No claro. porque un grupo viene y dice, no, que ya esta verdad no es verdad, ya pasó, viene otra, pero ya esa que viene no es fija, sino que después viene otra. Eso es un engaño y una estafa. No, más bien no una estafa, sino más bien es jugar con la inteligencia de las personas. Y Sí, eso hacen estos farsantes. lo otro es que el consenso de estos, de estos eruditos que son ateos, entonces, ¿cómo va a creer uno en un consenso de estos eruditos que son Efectivamente. ateos? O sea, ahora los ateos, que es lo que la gente no entiende, Entonces yo voy a creer en el sesgo de los ateos. claro, porque ellos supuestamente dicen que como son ateos, no son creyentes de la Biblia o de los mitos que están en la Biblia, entonces ellos son imparciales. Y eso es falso, Eso es porque ellos, falso. ellos también Es un tienen un sesgo. sesgo, Exacto, claro, su un sesgo de sesgo ateísmo. de incredulidad, claro. Exacto. Entonces, no como sale por ahí, ¿cómo se llama? Pagán. Pagán sale en un video que yo tengo ahí que Samuel dice Pagán. que sí, que él cuando Ese va, es un farsante. que Aparte de farsante, ignorante. Uno de los más ignorantes, ese señor. Samuel Pagán dice que cuando él tiene un problema con el griego, él va a consultar a un amigo y ese amigo resulta ser que es un ateo. Pero Así resulta, lo dice, sí, sí, yo lo he es un escuchado. ateo. O Pero sea, resulta no que puede Pagán ser. no, pero resulta que Pagán no sabe griego. Él no Exacto, sabe no griego, sabe. Por ni eso, sabe por, hebreo. e- por Es eso un le va a consultar. farsante. Por eso le va a consultar al amigo ateo que sabe griego. Y el ateo griego le dice, no, ese pasajero que es esto. Sí. Y él se cree eso, pues, Exacto. Y entonces, lo no, que le eso diga. me lo dijo él porque él es imparcial. Es imparcial y es especialista en griego, pero es ateo. No cree en la divinidad de Cristo y en todas las cosas que están allí. Y en esta trampa han caído muchos en esa trampa. Sigan Lo escuchando. otro es, ya va Carlos, lo otro es que tampoco las personas se dan cuenta de que esta pseudoacademia llena de ateos, ¿sí? Ahora son los garantes de la traducción de la Biblia Sí. y de la Sí. preservación de ella. O sea, ellos son los profetas No, que guardan la Biblia para entonces cuidarla, ellos son los resguardarla. custodios. Ellos son los Los custodios. custodios, Sí, sí. son los Ya no, custodios. ya no es la No, iglesia, la iglesia no es sino son custodia, no. Ya ellos. la iglesia no es custodia. Ahora la custodia es una pseudoacademia. Ellos son los que custodian la Biblia, ellos son los que saben, ellos son los que nos van a decir a Sí, nosotros ellos saben lo que tenemos que qué creer, pasaje canónico y cuál no. cuál no. Cuando ni siquiera ellos saben que es parte de la Biblia y que sí, que tienen que hacer Sí, votaciones. que Tú tienen que puedes hacer creer, voto. tú puedes creer una pseudoacademia que no sabe que es parte de la Biblia y que sí es parte, que ellos tienen que hacer votos. A ver Bueno, a ver si lo quitamos o lo dejamos. la lámina que acaba de poner dice eso, el consenso es unos votos. Voto. Vamos a ver. ¿Quién Exacto. está, quién está de acuerdo con que esto es así? Aquí está. Yo
si son 10 y hay 8 que levantan la mano y Dios no, bueno, 2 no, entonces ganó de votación lo que levantaron más la mano y ya, y ahí sí se aprueba. Eso no puede ser. No puede ser. O sea, estoy tratando de buscar algo aquí, una laminita, a ver si la tengo por aquí. Mira este libro mientras tú buscas la lámina, hermano. Este libro, ¿tú lo tienes? Esto es una joya. Libro, a ver, súbelo, a ver. Súbelo para ver el. Ok, Súbelo. lo sube. Sí. Bobby Adams y Samuel. Sí, lo tengo. Sí, lo tienes. Samuel. Esto es una joya. ¿Sabe cuántas lecturas ellos quitaron de la tercera edición del texto de VS, de Sociedad de Biblias Unidas, y del Nestlé Alan? ¿Sabe no cuánto? He llegado ahí, pero son más de 200, 300, algo 544 lecturas que quitaron de la tercera edición y después volvieron y la pusieron. La volvieron a poner. Es decir, quitaron frases, palabras del textus receptus, eliminado del texto crítico y lo volvieron a insertar de nuevo. Ustedes pueden creer en un texto que quita, cambia, vuelve y lo pone, no saben que es parte de la Biblia y ellos sé que son científicos. Es que ellos mismos en el Nestlé Alan dicen que ese texto no es estable. Claro, ellos mismos lo dicen. Aquí lo tengo, hermano, míralo ahí. En su prólogo, en su introducción. Edición 27. Claro. En el Nestlé Alan, edición 27, en la página 45, lo leo, dice, esto está en mi libro, esto lo tomé yo de mi libro, yo lo traduje, dice, el texto compartido por estas dos ediciones, es decir, el Nestlé Alan y el VS, fue adoptada internacionalmente por sociedades de Biblia y siguiendo un acuerdo entre el Vaticano, es un texto del Vaticano, y Sociedad de Biblias Unidas, el cual ha servido como base para nuevas traducciones y revisiones hechas bajo sus supervisiones. ¿De quién? Del Vaticano. Esto marca un significante paso con el respeto para una relación interconfesional, es decir, ecuménica. Escucha cómo dice. Y debe de considerarse naturalmente con un entendimiento de que este texto, escucha bien, hermano, porque aquí hay que me vuela la cabeza, de que este texto es un texto de trabajo. ¿Escucharon bien? Es un texto piloto, no es un texto estable. ¿Escucharon? Ellos no pueden decir que tienen la Biblia. Es un texto de trabajo. Ellos están experimentando. En el sentido de la tradición que ha llevado a cabo el texto de Nestlé. Mira cómo dice ahí lo que está subrayado. No debe de considerarse como definitivo. Es decir, ellos no tienen la Biblia. Ellos no pueden decir a ti, nosotros tenemos aquí la palabra de Dios preservada. No. Ellos no tienen la Biblia porque ellos no saben lo que es canónico, lo que es canónico. No es un texto definitivo. Claro. Así que si uno de estos que abrazan esta Biblia moderna como la NBI, la basura BTX, la de Jehová, la Biblia de Jerusalén, todas estas versiones reina modernas de hoy, todas estas versiones basadas en el texto crítico, dice, nosotros tenemos la palabra de Dios. Mentira. Dile, usted no tiene la palabra de Dios porque tus eruditos te dicen a ti que no, que ustedes no tienen un texto estable. Ustedes no tienen la palabra de Dios. Palabra de Dios para todo, nueva traducción viviente, exacto. Lenguaje actual. Dios habla hoy. Jerusalén. Míralo ahí. Esto es pura. Dios habla Biblia, hoy. La Biblia pura basura. Dios habla hoy, sí. Pura basura. La Biblia latinoamericana, la NBI. Todas esas Biblias están, su base es el texto crítico. Exacto. Y hay que nombrarlas y hay que decirlas y hay que repetirlas para que la gente escuche y se dé cuenta de que todo eso no sirve, que la misma base es el texto crítico. Ellos ponen, quitan, hacen lo que quieren allí y por eso hay 500,000 Biblias en los... Y se contradicen todas, basadas en la misma base textual. En el mismo texto crítico y resulta ser que hay 500,000 Biblias en los... librerías cristianas y salió otra Biblia, pero eso es un negocio. Vienen y compran y es la misma y a veces hasta ellas mismas se contradicen. Así que sepa usted, si usted cree en la NBI, todas estas versiones modernas, sepa usted de que usted no tiene la palabra de Dios porque ellos mismos te lo están diciendo, que no es un texto definitivo. Es decir, lo que hoy tienen ellos en su Biblia, un texto, ya para la siguiente edición, ese texto no te garantizan de que lo van a dejar.
Claro. Lo mutilan. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, a Juan 3:16, no crea y tenga la seguridad de que lo van a dejar ahí, ese texto. No, ese texto en cualquier momento lo mutilan, porque es Claro. un texto cambiante que van quitando. Es decir, ellos no tienen la palabra de Dios. Si Mira, sepa usted, si abraza esta versión moderna que no tiene la palabra de Dios, porque ellos mismos te lo dicen. te voy a comentar algo rapidito, que un testimonio de un hermano. Hace como, no sé, un año, algo así, 9 meses, estaba hablando de este tema con un hermano que se congregaba conmigo en Venezuela. Y le estaba enseñando sobre las diferentes bíblicas, la Biblia, la crítica textual y todo esto. Resulta ser que por temas de salud yo tengo a veces que viajar allá por mi hijo. Ujú. Y gracias a Dios ya está casi 100%, está casi bien. Nosotros viajamos como unas 3, 4 veces al año. Pero resulta ser que en uno de estos viajes allá en su casa seguimos hablando, yo me llevé mi computadora, mi laptop, le mostré ciertas cosas en aquella oportunidad cuando la computadora estaba mejor. Resulta ser que cuando nos devolvimos, ¿sí? Salimos de Santiago, él fue a la iglesia donde él se estaba congregando, se estaba reuniendo. Cuando él llega allá, el pastor de esa iglesia había invitado a otro pastor. Ese otro pastor va, da la predicación, empieza a hablar y empieza a hablar de la Biblia. Eso me lo cuenta él después. Me empieza a hablar de la Biblia. Y en una iglesia cristiana evangélica, ¿sí? Supuestamente cristiana evangélica, que no lo dudo, pues que sea cristiana evangélica. Pero en una iglesia cristiana evangélica, este supuesto invitado, pastor invitado, osó a decir ahí desde el púlpito y sacó una Biblia y dijo que esta era la Biblia que él le recomendaba al pueblo, que era la mejor traducción que se podía conseguir. Y imagínate cuál era la versión. La versión era NBI la Biblia católica. católica, Católica, la de en una Jerusalén, iglesia evangélica, la de ni siquiera Jerusalén. la latinoamericana. Ay, 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 esa es la más perversa de todas. Se, se pa- se paró ahí en el púlpito y le dijo a la gente que esa era la mejor Biblia y que la recomendaba y que las Biblias católicas eran las mejores traducciones que hay en la bolita del mundo, como dicen en mi país. Y eso se lo he escuchado yo a muchas personas. No, que las Biblias católicas son las mejores traducciones que hay. Sí, vela, léela para que están mutiladas, hacen pasar a María como siempre virgen y para usted de contar. Sí, entonces imagínense que el pastor de esa iglesia invitó a este hombre y dijo eso en el púlpito. Ahora yo le pregunté a mi hermano, a mi amigo, le dije, ¿y qué dijo el pastor después de todo eso? ¿Sabe lo que me dijo? El pastor no dijo nada, nada. No aclaró el tema allí. No dijo, bueno, esto después lo vamos a hablar con la iglesia. Ni siquiera le pregunté. Y la otra semana que ya este invitado no estaba, ¿qué dijo? Dijo, no, nada, eso se quedó así. O sea que la gente se le quedó Claro, se quedó con eso en la cabeza, con eso en la cabeza, que pensando es la mejor de que, Biblia, exacto, es cierto. Para que y ustedes eso está vean pasando en las iglesias. el daño que está ocurriendo. Ah, Por otro lado, mira que dice el hermano Felipe, mira, que esa traducción que usted dice, la Biblia latinoamericana, es procomunista, es cierto, sí, es sí, católica, también, sí, tiene comunista, la sí, ideología comunista. sí, La sí, teología de esa Biblia falsa es comunista, sí, es comunista, sí. exacto. Y lo otro es que en otras iglesias tienen como en muy alta estima, para no decirle un pedestal, tiene la NBI. O sea, por el contrario, tiene la otra basura, sí, que es la NBI. Entonces, cada quien que no leen, que no saben la procedencia de esas Biblias, empiezan a introducir o se ha introducido en las iglesias cristianas evangélicas todas estas Biblias. Hay iglesias que usan Biblia católica, iglesias que usan NBI, que sabemos que también es del texto crítico y está recontra, bueno, Mutilada, adulterada, mutilada. mutilada, torcida. Al Señor ¿Sí? Jesucristo pecador, Sí. mentiroso. Y por otro lado, una iglesia, como me pasó y te comenté el otro día, que yo estaba en el culto, en el servicio final, porque ya íbamos a salir de allí, estaban leyendo y de hecho proyectaron una Biblia que era en una iglesia cristiana evangélica, estaban proyectando una Biblia adventista.
¿sí? Con la teología adventista. Y sí, tiene algunas cosas cambiadas. Y yo me quedé, o sea, asombrada. Lo peor que todo es que esta Biblia adventista la hace también sociedades bíblicas. Claro. Entonces, Es que el negocio tiene que ser para todo. entonces uno que, bueno, que va a iglesia, que lo invitan a predicar, que conoce a varios hermanos y que visita de vez en cuando, sí, varias iglesias cuando los invitan, entonces uno se da cuenta de lo que está pasando en las iglesias, porque los que están dentro de la iglesia no saben nada, no No saben lo que está saben. pasando. Para ellos la NBI es la mejor traducción del mundo, la más contemporánea, la más apegada a los Ya textos. vuelvo, hermano. Sigue adelante. Por otro lado, otros sin saber están metiendo las versiones adventistas para proyectarlas en sus predicaciones. Por otro lado, en otras iglesias se le está diciendo a las personas que las Biblias católicas son las mejores y así sucesivamente. También les dicen a las personas que tienen que comprar 2, 3, 4, 5 Biblias, ¿sí? Diferentes para que puedan estudiar. Pero todas las Biblias que puedan comprar, hermanos, ustedes que aquí nos están viendo y nos escuchan, todas esas Biblias que se puedan comprar vienen traducidas del texto crítico. Es la misma base textual la que se utiliza. Entonces, es terrible porque algunas utilizan estas Biblias y lo que hacen es confundir al pueblo de Dios. Eso es lo que está pasando en las iglesias. Hay ahora una confusión en las iglesias porque hay diferentes traducciones, entre comillas, traducciones de la Biblia. Cada quien utiliza una y resulta ser que ahora dentro del mismo pueblo cristiano evangélico ya en algunos momentos no nos podemos poner de acuerdo porque cada quien está tomando una traducción de la Biblia para legitimar su propia posición, su propia fe. Entonces, no que ya, por decir algo, no es que esta Biblia, supongamos, esta Biblia no dice que no habla de tatuaje, pero esta Biblia sí. Entonces, no, como esta Biblia dice que sí es tatuaje y esta no, entonces yo sí me puedo hacer un tatuaje. Porque mi Biblia no dice eso y empieza a haber una confusión. Es igual que la divinidad de Cristo también. No, yo me he encontrado con cristianos evangélicos que asisten a iglesia cristiana evangélica y yo les pregunto, ¿crees que Jesús es Dios? Y me dicen que no. Hay algunos que me dicen que no y están metidos en iglesia cristiana evangélica. Entonces es terrible lo que está pasando. Pero No, y te dicen porque su Biblia dice que no, que él no es Dios. claro, entonces el problema es que, escuche bien, el Vaticano, junto con las sociedades bíblicas, que han sido financiadas por el Vaticano. O sea, las sociedades bíblicas empezó, vamos a decir, bien, y después se corrompió. Sí. Y empezaron a recibir dinero del Vaticano. Por eso, Carlos María Martini, que está metido ahí en esa foto que colocó Carlos, ya ahí estaban preparando todo el sancocho que iba a venir. Estaban preparando, ahí está, estaban preparando toda la nueva falsa Biblia que se iban a inventar. Si usted lee una Biblia católica, generalmente, entre comillas, la Biblia católica, que también es del texto crítico, que las bases es del texto crítico, más o menos mantienen la misma forma. Son del texto crítico, pero más o menos mantienen la misma forma. Aunque Pero todas ellas se contradicen. sí, pero en general mantienen cierta forma en congruencia, aunque hay pasajes que se están contradiciendo. Pero en las Biblias evangélicas, sí, hay Biblias que se contradicen totalmente, que dicen otra cosa totalmente, porque están las traducciones de equivalencia dinámica y la traducción de equivalencia formal. Que La le inventó equivalencia Eugene Aida. dinámica, Le exacto, inventó Eugene Aida. la inventó Eugene Aida. Entonces, tenemos ese problema. La traducción dinámica, ¿sí? Es una paráfrasis. Ni Exacto. siquiera es una traducción No es una interpretación formal, es una paráfrasis. Sí, Es decir, a lo que venga mi boom, lo que sí. yo creo, O sea, yo lo que creo yo que pienso, yo creo que es así. eso. Entonces, por lo menos la nueva traducción viviente
tiene una traducción de equivalencia dinámica. Entonces, ahí dice cualquier cosa. Hoy dice eso, mañana va a decir otra cosa. Entonces, a nosotros nos han metido eso en la iglesia y las personas no se dan cuenta porque creen que estas Biblias son lo mejor que hay, porque ya se ha filtrado toda esta información en los seminarios bíblicos. Y ahí es donde está el problema. Los seminarios bíblicos de las iglesias cristianas, Entre comillas. sí, que están plagados de toda esta falsa información. Por ahí enseñan a sus pastores y a sus líderes a que estas ciencias bíblicas y este texto crítico es lo mejor que hay. Entonces ellos, que son los líderes, aceptan eso y lo van a vaciar en la congregación. Y en la congregación el pastor o el líder de allí le dice, no, mire, ya no compre esta Biblia, sino compre esta que está traducida de los mejores manuscritos más antiguos, y mejores. Y ¿sí? la Y última mejores. punta de la tecnología, del descubrimiento científico, según ellos. Entonces, las personas que van a esa congregación le hacen caso al supuesto pastor que ha estudiado en un seminario bíblico que se debe saber, supuestamente debe saber, y le hacen caso, y el pastor desde el púlpito empieza a hacer como el vendedor de la Biblia. Mire, Exacto. compre esta Biblia, que esta Biblia es la mejor. Mire, compre. Ahí en Venezuela pasó con una iglesia que se llamaba o se llama Betel, no sé, que el pastor tenía por lo menos una Reina Valera 1960, que sabemos que está contaminada, pero no es peor que la NBI. Y este pastor empezó NBI, hermano, y ahí creo que habían como 600 personas en esa iglesia. Y las 600 personas ya decían que eso no servía, que la NBI era lo plus ultra. La NBI era lo mejor porque su apóstol, que eso es otro problema que hay, el apostolado, ¿sí? Le había dicho que esta Biblia era la mejor. Entonces, tenemos un revuelto en la iglesia, en la iglesia de Cristo, por estas falsas academias, falsos institutos bíblicos. Falsas ciencias bíblicas. Ciencias bíblicas se han comido, los que estudian allí se han comido que esto es lo mejor, y ellos son los que le venden al pueblo la falsa idea que han creído de estos institutos, y termina vaciándose esa información en el pueblo y comprando las Biblias y armando tremenda basura confusión. De traducciones. Pero usted sabe, tremenda confusión ahí en las iglesias. Usted sabe, hermano, por qué sucede todo esto. Es por la ignorancia. Sí, claro. Es porque a nosotros, a los seres humanos, nos sometemos a la pereza. Es más fácil que me lo diga un supuesto maestro, un pastor, un erudito, entre comillas, que usted investigar. Claro. Si usted se quemara, le dejo este mensaje a aquellos que no ven, como los que nos verán en diferido. Si ustedes se quemaran la pestaña investigando, en leer, ustedes por su cuenta se van a dar cuenta que lo que le están vendiendo es una farsa, que de ciencia no tiene absolutamente nada, que el texto crítico es una propaganda, es falso, no están basados en los mejores y más antiguos manuscritos, eso es completamente falso. Son dos códices tardíos, inventados a partir de la era medieval, que es el Vaticano, y el otro del siglo XIX, que es el sinaítico, y te lo venden como que son los mejores y los más antiguos. Así que es por eso, porque a la persona le gusta mucho la pereza, no le gusta investigar. Por eso suceden estas cosas. Hay otra cosa que hay que hacerle ver a las personas, que el texto crítico, aun no toma, o sea, el texto crítico no es el sinaítico, no es el Vaticano, no es nada de eso. El texto crítico es un texto que toma de esos códices y tiene un corta y pega y se hace otra cosa que ni siquiera son los códices estos. O sea, el texto crítico es un invento. Claro. Es algo nuevo, y eso es lo que tiene que entender la gente, porque las personas creen que el texto crítico es el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Cuando estos dos códices falsos se contradicen. Primero se contradicen entre ellos, pero es que el texto crítico es el corta y pega. O sea, esto me pareció bien del Códice Vaticano y esto me pareció bien del Códice Sinaítico. Entonces agarro eso, lo que me parece, y lo fundo
en un texto que le llamo texto crítico. Hermano, y cuando tengo lagunas, meto el texto resumen. Hermano, que ya hacen Biblia por medio de inteligencia artificial. Tú metes toda esa basura, el Nestlé Allen, y lo metes en una programación artificial por software y te lanza una Biblia de esta basura. Claro. Te pone hasta el aparato crítico, todo eso, el aparato crítico del Nestlé Allen, el de VS, todo eso, y te hacen una Biblia por medio de inteligencia artificial. Es decir, ya no son los eruditos quienes meticulosamente buscan, investigan, ven si el texto realmente, esa variante tiene apoyo textual. No. Es lo que dice ahora la inteligencia artificial y te hacen Biblia, así. La hacen a la carta. Mira, no sé si hay un canal por ahí que no recuerdo cómo se llama, que es de un español, creo que es un griego, pero que habla en español de España. Y él da unos cursos griegos por YouTube. Resulta ser que yo me metí, estaba viendo uno de los videos y le escribo y le digo que, porque él está diciendo que está haciendo una traducción del Nuevo Testamento. Entonces yo le digo que su traducción de cuáles son las fuentes, la base de textual, dónde se base él para hacer su trabajo de traducción. Y él me dice el Nestlé Allen 28. Y yo me echo a reír, porque entonces él habla el sinaítico, que es del Vaticano, y de pronto yo le digo, pero ¿dónde estás haciendo tu traducción? Me dice, ni siquiera me dice sinaítico Vaticano, me dice el Nestlé Allen 28. Y yo le digo, y no sabe que esa gente es atea y que saca y quita versículos, y él se puso, no, ¿cómo que no? Pero ahí mismo se desenmascara de que él no es griego nada, porque si él verdaderamente dice que él es griego, él tomara las bases textual de las Biblias griegas. Claro. No una base textual corrupta occidental que he creado por ateos. Claro. Que tiene un aparato crítico ya hecho, ¿verdad? Por esta gente, y resulta ser que también hay explicaciones, ¿sí? En inglés de ese griego. Entonces, ¿qué traducción está haciendo? Y todo el mundo dice, ay, perfecto, en los comentarios, qué bueno, que sí, porque dice, porque esto yo no tengo ningún tipo de religión, no me adhiero a ninguno, no tengo ningún sesgo, pero eso es mentira. Eso dicen esto de esta secta mal llamada ciencia bíblica. Claro. El problema es que esto me hace acordar de lo que dice la Escritura, que en los postreros tiempos habrán falsos maestros. Que eso como lo harán. Y ahora con este internet, porque el internet es bueno, ¿sí? Porque si lo utilizamos de manera correcta, pero como esta plataforma, ¿sí? Llega a mucha gente, eso también es malo, porque si hay una información errónea, ¿sí? Va a hacer mucho daño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas ahora, todo el mundo quiere ser maestro, ¿sí? Enseñar de todo, y lo que se está creando es tremenda confusión y estamos en la apostasía, en tremenda apostasía. Sí. Eso es lo que estamos. Ya desde la Biblia, cuando Pablo está haciendo sus cartas, ya había apostasía. Imagínate ahora que ha pasado 2000 años después. O sea, sigamos escuchando esta secta. Sí, escuche. Que esto es un público que no todo el mundo tiene el entendimiento ni el estudio, y hay gente, como le dijo una mujer a Ariel, no todo el mundo tiene el entendimiento como nosotros y el estudio. Un estudio. Si el diablo y el infierno ¿Cómo es? Me hace acordar de Apocalipsis, donde habla que las profundidades de Satanás, ¿sí? Cuando está hablando de ese conocimiento oculto. Eso es puro noticismo. Noticismo. El conocimiento, el estudio, porque nosotros somos lo que conocemos verdaderamente. Aquellos son una chusma, aquellos, imagínate, son religiosos. Ellos creen por fe, ellos creen por lo que ellos teológicamente dijeron, pero nosotros somos científicos, nosotros creemos porque nosotros demostramos conciencia cuando estamos basados por fe. Fe a lo que le dice su pseudoacademia. Su pseudoacademia no le puede demostrar absolutamente nada, ni una pizca de lo que ellos lanzan y enseñan, toda esa su basura. Aquí vamos a la iglesia.
Mira lo que dice, ¿a qué vamos a la Y Ariel le dijo, Sí, sí, ¿a qué vamos a la iglesia? Escucha, claro. iglesia? Porque si se le estaba bombardeando diciendo que el Génesis es un mito, que eso no existió, que Adán y Eva es algo teológico, inventado, imagínate. ¿Y a qué vamos a la iglesia? Claro. Si no existe el mal, que eso es un invento que Satanás lo inventaron. Lo Imagínate, inventaron. ¿para qué yo voy a la iglesia? Como dice él, escuchen. entonces usted va a la iglesia por el diablo y el infierno. No va a la iglesia porque uno ama a Dios. Porque uno ama a Dios y le gusta. Oye, ¿qué dice el otro? El que está a la mano derecha, el delgado, que tiene los lentes, que él va a la iglesia porque ama a Dios. Cuando ninguno de estos dos, tanto de la parte izquierda como de la parte derecha, el que tiene la gorra, el de los lentes, ninguno de los dos, me refiero a los lentes, no al medio, sino al que está a la parte derecha, ninguno de estos dos creen en la Biblia, ni creen en Dios. Ellos creen en su pseudoacademia y ellos dicen que son cristianos, hermano. Sí. Ellos dicen ahí que son cristianos, ellos se venden, nosotros somos cristianos, nosotros somos creyentes. Y así engañan a gente diciendo que ellos son creyentes. Mira, el cristiano, una de las cosas que dice la escritura, la Biblia, es que el cristiano tiene que creer que Jesús es Dios. Jesucristo no está arropado. Pregúntale a esos dos farsantes, los que están en la esquina, el que está en la esquina izquierda y el que está en la esquina derecha, si ellos creen que Jesucristo es Dios y que resucitó. Pregúntale a esos ignorantes. No creen. Pero lo que ¿No estaba creen? diciendo era que ellos creen, que los de ciencia bíblica creen que Jesucristo está arropado por un mito, ¿verdad? Por una idea teológica. No teología. ¿Sí? Una idea teológica que le han adjudicado de que Jesucristo es Dios, pero Jesucristo no es Dios. Pero el problema es que en las cartas de Juan dice, en el Nuevo Testamento, dice que no crea que Jesucristo es Dios, que no ha venido en carne, sea anticristo. O sea, ya Juan estaba combatiendo los gnósticos y toda esta gente desde el siglo Claro, I. porque los gnósticos no creían que Dios No podía venir creían. manifestarse en carne. No. No creían que Dios podía venir en carne. Entonces, esta gente, como estábamos hablando, son gnósticos y se arropan de cristianos, pero no, ellos no creen que Jesucristo es Dios. Pero Los ellos otros tienen dicen, una mezcla de gnosticismo con panteísmo, como te dijo. sí, de panteísmo. Entonces resulta ser que ahora dice, no, que uno va a la iglesia porque ama a Dios, pero uno de los requisitos para ser cristiano es creer que Cristo es Dios, Exacto. no un mero mito, no una Claro. mera especulación teológica. Romanos 10:9 te lo dice. Y lo otro, Si claro, confesares con tu boca, que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ellos no creen Pero- eso. Pero en Juan también dice, en Juan capítulo 14, verso 23, dice, el que me ama cumple mis mandamientos, Así guarda es. mis mandamientos. Entonces, para yo decir, no, es que yo amo a Dios y como amo a Dios voy a la iglesia. No, es Pero, mucho más que eso. pero ellos se refieren a su Dios panteísta, No crea que es el Dios de la Biblia. El Dios panteísta nomás que le manda a ir a 4 paredes a congregarse, más nada. Pero afuera beben, fuman, bailan pegados, dicen groserías, Exacto. maldicen. O sea, no puede ser. No puede Sí, ser. sigan escuchando. Le gusta compartir con sus hermanos en la fe. Oye, la gente no sabe ni por qué va a la iglesia. Qué cosa increíble, ¿verdad? por miedo, mucho, otro por amor, pero mucho O sea, por tú estás miedo. diciendo que la gente va a la iglesia y le sirve al Señor y profesan una fe porque le tienen miedo al infierno. Y al diablo. Ya lo Ah, sabes. bueno, Pero son palabras. No todo. No todo, pero No Denis está todo. tocando un punto. Denis está tocando un punto que es válido analizarlo. No, claro. Por eso fue que quise que entre, porque yo sé que Denis tiene muchas destrezas y muchas cosas que aportar. Posiblemente no ha tenido la oportunidad en otros canales, pero aquí Denis él sabe que él es bienvenido. No, gracias. Tú sabes que también, Carlos, lo que hablamos en privado, que yo tengo 1 año y medio, 2 años que pasé algo personal que todavía no estoy concentrado 100% como tú me entiendes, para traer el programa, pero sí, es como tú dices, nosotros estudiamos, tú, Richard, yo nos esmeramos y de mutuo propio nosotros somos autodidactas y tenemos buenos maestros Buenos maestros. Vamos a ver cómo. Escúchalo con los buenos maestros, escuche. como Yatensi, Chatensi. Chatensi, buenos maestros, escuche. Paulino, Adolfo Royman. Adolfo Royman. Bueno, vamos a ver lo que le dice su Adolfo Royman. Ellos creen en los esenios. Vamos a ver, ellos creen en los esenios.
Vamos a ver qué dice Rodolfo Royman. Y tengo este fragmento en archivo de un video de su labio. Dice Rodolfo Royman. Sobre el nombre Esenio. Dice él que fue inventado. Escucha esto, hermano, escucha. La hipótesis esenia, identificando a los hombres de la comunidad del Mar Muerto como tal, es una hipótesis muy arraigada en la investigación, aun cuando hay que mencionar que el término esenio no aparece mencionado en ningún manuscrito del Mar Muerto. También es una hipótesis el decir que estos manuscritos fueron escondidos por miembros de esta comunidad. ¿Escucharon? Es decir, ellos escriben libros basados en su imaginación, producto de su fantasía, y te dicen a ti que existieron los esenios. ¿Está escuchando bien? Cuando el mismo Royman está diciendo, no, los esenios no es una evidencia demostrable de que existió. Es un constructo inventado por nosotros. Es decir, esa comunidad de esenios, eso no existió. Eso no aparece ni siquiera en los escritos del Mar Muerto, ni en ninguna parte en la historia. A ver, ¿y por qué ellos enseñan los esenios, hermano? Si los esenios no escribió. Yo tengo el fragmento. Si quieres se lo paso. Vamos a escucharlo mejor para que ustedes vean. Es que voy a tener que quitar y poner este fragmento. Se lo voy a poner de último. De último se lo pongo. Mientras, no sé si puedes poner esto. Aquí está. Aunque esta hipótesis, vamos a dar un poquito más abajo. Okay. Aunque esta hipótesis lógica y razonable, no hay evidencia que respalden en el Antiguo Testamento y en otros documentos judíos antiguos. De acuerdo con esta teoría, la Torá fue la primera en ser reconocida como canónica luego del retorno de los judíos a Judá, al concluir el exilio de Israel en Babilonia en el siglo V a.C. Lo que estábamos hablando, que eso es posteriormente. No fue Moisés. Y dice aquí, posteriormente los Nevín fueron aceptados en el canon posiblemente al final del siglo III a.C. Posiblemente, no está seguro. Posiblemente. No está seguro, no está seguro. Sí, porque es una hipótesis. Sí, exacto. Dice, y realmente los Ketubín, que representan la última sección de la Biblia hebrea y fueron incorporados al canon al final del siglo I, al concluir el llamado Concilio de Yagnia, que es falso. Que no existe el Concilio de Yagnia, porque no hay evidencia. Ni siquiera los católicos pueden decir que eso existió, porque eso es algo inventado. Nadie cree eso. Nadie Entonces, cree eso. Puras hipótesis, puras cosas, pero es para poder meter su texto crítico. Que por cierto, quien inventó esa hipótesis del Concilio de Yagnia fue un falso historiador del siglo XIX. Era judío, creo. Según él, sí. A finales del siglo XIX, siglo XX. Sí, eso fue inventado, eso no existía antes. Sí. Sigue escuchando, hermano. Que hemos cogido muchos diplomados, Piñero, es Mario Sá. Piñero. Diplomado. Diplomado de Piñero. No cree usted. Alguien que dice esto, hermano, mira. La verdad no es verdad verdadera. En asuntos de historia no hay verdad absoluta. Hermano, pues entonces recojamos, porque entonces yo no tengo que creer lo que yo digo, lo que su erudito diga, porque si en asuntos de historia no hay verdad verdadera, entonces ¿cómo ellos me pueden decir a mí que lo que le dicen sus eruditos en su basura de libros es verdad? Si no hay verdad verdadera. Dígame usted, hermano. Mejor todavía, porque si no hay verdad verdadera y no puedo creer en la historia porque no hay verdad verdadera, exacto, entonces creo en la Biblia. Ya, creo en la palabra de Dios. Claro. Mejor todavía. Pero entonces, ¿cómo ellos pueden garantizar que los libros de Piñero, lo que está diciendo Piñero, lo que dice Mario Sabán, Yastensi Bonilla y toda este club de farsantes, lo que ellos dicen en sus libros, pues entonces yo no lo puedo aceptar como algo verdadero porque no es verdad verdadera? ¿O me equivoco, hermano? Claro. Lo que ellos me dicen a mí no me pueden asegurar de que lo que ellos dicen es verdad, porque no es verdad verdadera. Y tengo que creerles a ellos exacto, su verdad verdadera, la verdad verdadera de ellos. No la que yo pueda corroborar. ¿Usted se da cuenta que ellos mismos se refutan? Ellos son tan brutos que ni siquiera saben lo que dicen. Sí. Claro, porque eso fue tomado de Piñero. Si Piñero dice eso, entonces yo no tengo que tomar lo que dice Piñero en sus libros, porque lo que él diga me va y me viene, porque lo que él dice no puede ser verdad verdadera. La falacia de autoridad, o sea, lo que dice una autoridad, eso es lo que tengo que creer. Exacto. Escuchando. Ok.
El éxodo es un enigma del pasado que no se ha podido resolver, no ¿Escucharon? Un enigma del pasado. hay historicidad, o sea, no tenemos nada. ¿Escucharon? Y esto está diciendo alguien que se dice que ser cristiano, que no hay evidencia histórica, que todo eso es un mito. Escuchen. Nada, pero nada, nada, nada. Incluso te doy la razón de que ciertos cristianos apologistas intentan defender la historicidad del éxodo mintiendo. Eso está diciendo su maestro, porque eso que ustedes ven ahí, que dice mi discípulo se volvió agnóstico, eso no fui yo que lo puse allí, es el material original que se lo envié a usted, ¿recuerda? Sí. Es el material original, dice mi discípulo se volvió agnóstico. ¿Y qué se puede esperar a alguien estudiando con esa secta? A ver, hermano, ¿cómo usted puede incrementar su fe en Jesucristo, en la palabra de Dios, en su preservación de su palabra? Si tú abrazas esa secta mal llamada ciencia bíblica, usted la puede incrementar. Hay formas de que usted pueda incrementar su fe, hermano. Al contrario, o sea, al yo escuchar a esas personas y aceptar esas falsas fuentes, por así decirlo, esa falsa información, lo que va a traer es duda a mi vida y va a matar esa fe. Porque la Biblia dice... Mira el comentario que hace este media lengua que está ahí, que tiene la gorra. Ese es él. Dice, maldito infeliz, se te murió tu mujer, se me murió mi mujer. Oye, con la misma... Oye lo que dice, y esto dice que hay que ser cristiano. Con la misma... Sí. Y le ponen con la pupú allí. Dios, llévate a Blanco y regrésanos a su esposa. Y estos son lo que son cristianos, supuestamente, de esa secta. Sí, es triste, es triste. Un farsante, claro, un engañador. Tú lo que eres un delincuente, farsante, que te dedica a estafar, a engañar. No te atreves a subir, él no se atreve a subir. Ahí está el link, sube. Ven, demuéstrame tu ciencia. Si tú realmente eres conocedor y sabes mucho, porque no sabes ni siquiera hablar, porque eres hasta media lengua y no sabes ni siquiera hablar, dice después, en lugar de decir después, dice después. Y entre otras salta de disparatada, que no sabe ni siquiera hablar. Sube, venga, y demuéstrame que tú eres científico, que tu ciencia, como tú dices, mal llamada ciencia, que tú lo que eres un gnóstico, que tú realmente la puedes probar. Tú eres un religioso, tú crees por fe lo que te enseña tu secta. Tú ni tu pseudoacademia científica, ni lo que ustedes estudian es ciencia. Ustedes están basados en hipótesis y la presentan como ciencia. Ustedes son una secta. Adelante, hermano. Mire, de verdad que me lamenta esto, porque hemos llegado a un punto de intolerancia. Una cosa es que yo no esté de acuerdo con una idea y que pueda yo refutar o rebatir, o que trate de rebatir eso con ideas y con pruebas. Claro. Y otra cosa es ir en contra de la persona. Eso es anticristiano. Y mencionando a mi mujer, Eso es anticristiano. En el lugar de tener los pantalones y subir, dame la cara. Claro. Mira, el hermano Wilmer va a moderar. Vamos a tener un tiempo para dialogar. Tú me vas a presentar tu falsa ciencia bíblica. Sube, venga. Y te voy a demostrar que tú lo que eres un religioso, que tú crees por fe a lo que te enseña tu pseudoacademia. Que tu pseudoacademia no te puede presentar ninguna evidencia de lo que te enseña. Porque tú eres un religioso. Claro. Ven, sube. Vamos a dialogar, vamos a tener un tiempo para hablar. Tú tendrás 3 minutos para explicarme, yo tendré 3 minutos también. Vamos a tener 3 minutos cada uno. Y el hermano Wilmer va a moderar. Sube. Ven. Sí, yo modero. Ven. Modero y coloco el reloj y todo. Para que me demuestres tu ciencia. Sube. Yo sé que no lo vas a hacer porque eres un ignorante. No eres una persona capacitada. Tú eres un súper neófito. Eso es lo que eres. Escucha, y colocando repito, hay que ir a los argumentos. Puede ser que yo no esté de acuerdo con un católico, con un musulmán, con lo que sea, pero aquí estamos debatiendo ideas, no estamos yendo en contra de la persona. A lo personal, yo no veo lo personal con él. Es anticristiano porque Jesús dijo hasta ama a tu enemigo. Y si esta gente se dice ser cristiano, pero está en contra de la persona, no es cristiano nada. O sea, es un hipócrita. Lo último que yo haría es lo personal a alguien, mencionar a su familia, a sus hijos. Eso es demasiado bajo. Claro. Eso es demasiado, eso demuestra su ineficiencia intelectual. Porque como no puede debatir ideas, no puede debatir conocimientos, entonces va a lo personal. Si tú te dices ser
y te siente un gran conocedor y que tú has leído muchos libros y que tú eres un gran conocedor, usted sube y este es el link. Demuéstrame su destreza, que tú verdaderamente has leído, es una persona muy culta y que tú eres una persona que yo, comparado contigo, yo soy pan comido. Venga, suba y demuéstralo. Venga, demuéstrame que tu secta, tu mal llamada ciencia bíblica, es científica. Venga, suba. Venga, Claro, que suba, que suba. suba, El que hermano Wilmer suba, va a moderar. No nos que vamos a, suba, no nos vamos a pisar y sin ofendernos. Vamos exacto, a ir que a los suba argumentos. A y los sin argumentos. ofensa a los argumentos, exacto, y ya Claro. está. No Si se hace verdaderamente, nada. si verdaderamente tú sabes, si eres un neófito, mejor quédate allí gritando e insultando en los comentarios. Pero si no domina lo que está diciendo, pues quédate tranquilito allí. Ofrécele los $500 todavía a él. A ver si se anima. $500. Te voy a ofrecer $500 para que tú me demuestres que tu secta es científica. Venga, suba. $500 te lo vas a ganar. Públicamente. Públicamente. Voy a hacer el envío y te lo vas a ganar. Que tu secta es científica. Venga. Sigue escuchando, hermano. Artefactos que no tienen ni 100 años debajo de las aguas y cuestiones, las sacan y dicen, Y otra cosa, tú eres un farsante. Tú te dices ser cristiano y no crees ni siquiera en la historicidad del Génesis. Tú dices que los relatos del Éxodo, eso es un mito, que eso se copió de otra cultura. Pero pregúntale a ese ignorante, ¿cómo él sabe que eso se copió de otra cultura? ¿Por qué? Porque él cree en lo que le dice su pseudoacademia, porque él cree por fe a lo que dice su pseudoacademia, porque su pseudoacademia no le puede probar nada. ¿Sabes lo que dice ese ignorante? Ese ignorante dice que la ley de Moisés fue copiada de el talión del rey, de este rey Asirio babilónico. asirio babilónico, Mohammadi, del rey Mohammadi, que supuestamente eso fue copiada de 283 leyes, que después Moisés la recogió y la puso, pero que Dios no le entregó ninguna ley, que eso fue copiado de otra. Pregúntale a ese ignorante, ¿cuál es la evidencia que tienen tus eruditos para presentarte a ti de que eso es así? Bueno, vamos a ver este libro. Mira, para que aprenda ese ignorante. Mira este libro, hermano, que tengo aquí. Este libro es escrito por un ateo. Lo tengo aquí, lo voy a poner en pantalla. Escucha, para que ustedes vean y usted me diga a mí si esto se puede creer, esta mentira. Miren esto. En la introducción, la página 3 dice, no fue hasta, esto lo traduje yo, esto es en inglés, este libro es en inglés. No fue hasta 1850 que se descubrieron los primeros fragmentos entre las ruinas de Nínive. Y el texto no fue descifrado y traducido durante décadas después. ¿Está escuchando bien, hermano? El gran poeta Rainer Maria Rilke pudo haber sido el primer lector. Le pregunto yo, ¿cómo sabe el erudito, supuestamente quien escribió esto, que un poeta tradujo esos escritos jeroglíficos? ¿Dónde estudió ese idioma para aprender? ¿Cómo tú vas a traducir algo que tú jamás en tu vida lo has estudiado? ¿Por qué? Porque ellos creen por fe. Ellos creen por fe a lo que le dice su academia. Pero ellos no le hacen preguntas a su academia. Ok, grandioso erudito, ¿dónde usted aprendió ese idioma? Ese idioma que usted jamás ha estudiado, ¿dónde lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? ¿Cómo sabe la gramática, la sintaxis? ¿Cómo sabe el orden de las vocales? ¿Cómo saben ellos? No saben. Ellos te van a decir, no, porque ellos son expertos. Entonces usted cree por fe a lo que ellos le dicen a usted, que ellos tradujeron eso. Entonces, bienvenido al club de la fe. Yo creo en la fe de mi Señor Jesucristo, como creo en la preservación de la palabra de Dios. Ustedes creen en la fe de su pseudoacademia, de lo que le dicen ellos. Entonces, creemos por fe. ¿O me equivoco, hermano? Claro, no es así, claro. Ellos creen por fe lo que le dice su pseudoacademia. Pero su academia no le puede decir cómo aprendieron ese idioma. Si No le pueden decir. Si una lengua está muerta y nadie la habla, es una lengua muerta, está extinto, han pasado miles de años, o sea, ¿cómo llegan a traducir eso? O sea, si alguien lo traduce es porque él mismo está colocando lo que él cree, pero exacto, lo que él cree. ¿Estamos seguros de eso? No, y mire quién lo hace.
van a un poeta y le dicen a un poeta, mira, escríbeme cualquier cosa que tú te inventes por ahí, vamos a decir que eso es lo que dice allí. ¿Usted puede creer en eso, hermano? Claro, no, claro. Es lo mismo también con el talión. Se inventan qué sé yo cuántos códices y que después Moisés lo recoge eso, toma 10 de ahí sacan las 10 leyes de lo que nosotros conocemos como el decálogo. Entonces ahí Moisés no fue que Dios se lo dio, eso es mentira, es un invento teológico que se inventaron ellos. Eso fue copiado de la ley que ya eso existía, que otras culturas habían tomado. Y entonces, pero pregúntale a estos ignorantes cuál es la evidencia que tienen sus eruditos para decirle eso. Ah, no, nosotros no sabemos, no, eso los académicos son los que saben porque ellos son los expertos. Ah, usted cree por fe a lo que yo le hice a ustedes, pero evidencia no tienen nada. ¿Se entiende esto, hermano? Claro, claro. Eso está como los libros de mitología comparada, Exacto. que hablan de que Jesús es copiado de otras culturas, ¿sí? De esos mitos de otras culturas, Sí. entonces hicieron a Jesús. Pero resulta ser es que desde el Génesis se habla de que iba a nacer el Mesías. Génesis capítulo 3, verso 16. Ahora, por qué no decimos, ¿sí?, que esas culturas, claro, aquí podemos utilizar la escritura, teología, pues, o sea, se sabía desde tiempos antiguos y no podemos descartar, como le decía esta mañana a mi hijo, no podemos descartar a Dios de la ecuación. O sea, aquella persona que lee la Biblia no puede, no es como estos de ciencias bíblicas. Estos de ciencias bíblicas están leyendo la Biblia y sacan a Dios de la Biblia y llegan a sus especulaciones humanas. No, porque el Dios de ellos es su pseudoacademia. Sí, por eso. Entonces sacan a Dios de la ecuación, sacan a Dios de la Biblia. Pero aquellos que creemos en la Biblia como la palabra de Dios y que tenemos fe, que ahí es donde por el mensaje se interrumpió, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios. Si yo leo la Biblia, eso va a producir en mi fe. Ahora, si yo no leo la Biblia, sino que voy a estar pegado, ¿verdad?, succionando, chupando lo que dice la academia, lo que dice la crítica textual, lo que dice la ciencia bíblica, y no leo mi Biblia, simplemente voy a creer en lo que dice el hombre y no lo que dice la palabra de Dios. Entonces Entonces te mi convierte. fe va a ser muerta. Sí, Mi claro. fe se va a Entonces, morir. hermano, Y entonces cuando, te convierte entonces, hermano, en una especie de Tamaguchi. sí, o sea, ahí cuando yo empiezo a leer la Biblia, simplemente la voy a ver con los ojos humanos y no con los ojos del espíritu, porque la Biblia dice que la fe, ¿verdad?, me hace ver, la fe, no es que estoy desvariando ni nada, sino que la fe me muestra las cosas espirituales, porque la palabra de Dios fue escrito por el dedo de Dios. El dedo de Dios, y creo que ellos lo dicen más adelante, ¿sí? Hablan de un Dios antropomórfico, ¿verdad?, que supuestamente, porque yo vi ese video cuando me enviaste hace días eso, vi algo del video, y resulta, dice que no puede creer que Dios tenga un dedo. Es que Dios no tiene dedo, Dios es espíritu, pero lo presentan de una manera antropomórfica. El problema es que la misma escritura da el significado de eso, y ellos, por estar dependiendo de estas ciencias bíblicas, han matado su fe y Que es no una saben. secta. Ojalá, Que es una sí, secta. ojalá podamos llegar a esa parte del video para no decir lo que es el dedo de Dios, aunque algunos hermanos ya lo saben, pero para que vean que estas personas que son seguidores de estos eruditos bíblicos están más ciegos que nada. Se cumple lo que dice la profecía, Sí. lo que dice Jesús, un ciego guiando a otro ciego. Y Sí. los dos caen en el hoyo, o sea, la Biblia no se equivoca. Entonces, tenemos fuentes bíblicas de que Jesús ya estaba profetizado en Génesis capítulo 3, la venida del Mesías, y así en adelante, ¿sí? ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué hacen las naciones? Las naciones, que podemos especular, bueno, el diablo que no conoce todas las cosas, pero dijo, bueno, yo me voy a inventar, así como hoy en día se ha inventado otra Biblia para sacar de circulación la palabra de Dios, también me voy a inventar varias religiones, ¿verdad?, donde Varias hayan creencias. sus propios mesías, ¿sí? Sí. Sus propios hijos de Dios, como Zeus y Hércules, y así todos estos mitos, como Mitra y toda esta gente, ¿verdad? No estoy diciendo que ellos son Jesús, no. Estoy diciendo que en esa cultura también habían
unos supuestos semidioses o dioses o mesías que iban o estaban en esas culturas. Ahora, ¿quién dice que el diablo, claro, para ellos es una locura lo que voy a decir, porque ellos no creen en el diablo, ¿sí? Pero ¿quién dice que el diablo no es real y que el diablo puso eso en esas culturas para engañar a la gente, como hoy en día también lo hace con otras religiones? Entonces, para muestra un botón, o sea, la escritura es la palabra de Dios, a ella hay que nos debemos, a ella tenemos que Así creer es. y ella es la que produce fe en nuestra vida. La fe es un don de Dios, no es un don que me da nadie. La fe es un don que viene de Dios y la fe es por el oír y el oír, La no palabra de cualquier Dios. cosa, no ver una telenovela, no ver un programa de radio, de televisión, de nada, o de ciencias bíblicas. La fe viene por el oír y por el oír solamente la palabra de Dios. Ahora, vea usted qué está leyendo. ¿Cuál Biblia es la palabra de Dios? Así es. Eso es lo que usted tiene que Hermano, ver. mira, para que ustedes vean que estos fanáticos de esta secta mal llamada ciencia bíblica son ellos una especie de tamaguchis. ¿Sabes lo que es un tamaguchis, hermano? Mira, Creo que es Tamaguchi, un muñequito que uno lo un alimentaba. jueguito electrónico que existía antes, Sí. era como un llaverito, que era como un monito que tú tenías que bañarlo, tenías que darle de comer, Sí. tenías que sacarlo al parque. Si tú te descuidabas y no hacías nada de eso, se moría el juguito electrónico, se moría el monito. Bueno, ellos son un tipo de tamaguchis. Ellos creen en lo que le dicen su falsa pseudo academia y ellos creen por fe a lo que dice su pseudo academia, pero no le pueden probar nada. No, no le pueden probar absolutamente nada, pero ellos dicen que son científicos, dicen ellos. Sí. Sigue escuchando, hermano. Dicen, aquí está el éxodo. Eso está desmentido. Ok. Como me dijo mi amigo David Cordero de Ecuador, el doctor David Cordero me dijo, lo del Antiguo Testamento, todo eso es cuento, pero a mí no me importa. ¿Escucharon? Que un supuesto cristiano, pastor, le dijo que lo del Antiguo Testamento, eso es cuento, pero que no le importa. Que lo importante es lo que el Señor Jesucristo hizo en su vida. Escucha, hermano. Y dice que es pastor y que él dice que él cree en Jesucristo. A ver, ¿cómo tú puedes creer en Jesucristo si los acontecimientos del Génesis no existió? Es decir, Moisés es falso cuando Moisés habla acerca de Jesucristo, de que uno más grande que él vendría. No, eso es falso. Que David no existió, que eso es un invento. Cuando se nos dice en la Biblia que de la simiente de David vendrá el Mesías. No, eso es falso, eso es teología, eso es invento. Pero él dice que él es cristiano y que el Señor hizo grandes cosas en su vida, dice él. ¿Usted ha visto mayor contradicción que esa, hermano? ¿Cómo usted me puede desenredar esa tripa? No, él precisamente, mire, él tiene un lavado de cerebro, no se puede decir otra cosa. Un lavado de cerebro, o sea, él cree que lo que Dios ha hecho con él en su vida personal, su propia vivencia, aparentemente lo que estoy viendo allí es que él reconoce que Dios ha obrado en su vida, Sí. pero bíblicamente, por medio de la fe en la escritura, él no puede creer lo que está allí. No, porque Entonces, vino una contradicción, porque vino una secta claro, y le dijo a él, no, que eso no existió, eso no es así. claro. Entonces pone su fe en dos lugares. Uno, lo que supuestamente Dios ha hecho en su vida, y la otra parte es lo que dice esta pseudoacademia. ¿Entiendes? Claro. Entonces, eso sí que es vivir en una confusión. Sí, es terrible. Sigue escuchando. Importa, porque yo sé lo que mi Cristo hizo en mí. Está diciendo los nombres de los maestros. Sí, no, porque David Cordero es cristiano y se molesta conmigo, que tiene mucho que hablar conmigo. Me dijo, cuando tú seas cristiano, tú y yo seguimos hablando. Te da pampao. Y me dijo, la ciencia bíblica es barata. Escucha. Cuando tú seas cristiano, o sea, el pastor le dice cuando tú seas cristiano. como si el pastor es cristiano. Y le dice a él cuando tú seas cristiano, o sea, que el pastor todavía con todo lo torcido no cree que le Pero los dos que están en la esquina, el que está en la parte derecha y en la parte izquierda, ninguno de los dos son cristianos. Ellos dicen que ellos juegan a ser cristianos, ellos dicen que son cristianos, que ellos son creyentes, dicen ellos. El cristianismo, Pregúntale a esos dos ignorantes, el que está en la esquina derecha y en la izquierda, que estuvo aquí haciendo un comentario, es el de la gorrita, que es un ignorante. Pregúntale a esos dos payasos si ellos creen que Jesucristo resucitó. Pregúntale, hazle esa pregunta, hermano.
A ver qué le dice. Dice que no. Ellos lo dicen ahí, en este video, porque lo vi. Ellos dicen que no resucitó. Sí, que eso es algo teológico. Sí, no, ojalá podamos Vamos a ver, el sí, vamos a video escuchar. completo. Vamos a ver. Una cosa tremenda. Escucha bien la pregunta y contéstala al grano, porque para no desviarnos. Ok, la reformulo y usted como buen estudiante me la va a responder lo que usted salga de corazón. Tranquilo, estamos en Ágora. Ok. El Éxodo. Escucha. Para muchos es un enigma del pasado no resuelto, pero es un enigma del pasado, hermano. Eso no está resuelto. Es un enigma del pasado. Escucha. ¿Qué tú opinas de que la Biblia, el relato del Éxodo, para un creyente, cuando la lee, el texto está vivo en el creyente? Bueno, eso es personal de cada quien, porque el Éxodo fue escrito por judíos en Babilonia. Hermano, el Éxodo fue escrito por judíos en Babilonia, eso no lo escribió Moisés. No sé qué ese cuento, que fue Moisés, no, eso fue por judíos. No sabemos quién, pero eso fue por judíos en Babilonia. Lo que leí yo ahorita, sí, que estábamos viendo que leí, que puse el texto, que dice que fue en Babilonia y que ya los escritos fueron hechos en el concilio de Yagnia, pero eso no se cree. Esa es una hipótesis y no se cree nada de eso. El libro es de Decio, que es otro... de esa mal llamada ciencia bíblica, un falso maestro, un estafador. Como dije ahora, para darle identidad al pueblo, para que no se pierdan como etnia. Pregúntale a ese ignorante que está diciendo eso, ¿de dónde saca todo eso? Eso lo saca de su pseudoacademia. Pregúntale si su pseudoacademia tiene evidencia de todo eso que él dice. Hermano, pregúntale a ellos. Oye, déme la evidencia de todo eso que tú me estás diciendo. ¿Cuál es? No, que ellos se basan en diferentes fuentes, pero dame la fuente. ¿Cuáles son? No tienen. Hermano, no tienen. Por ahí hay un falso judío que se llama, que él lo menciona más adelante, que se llama Israel Finkelstein, que escribió la Biblia desenterrada. ¿Tú sabes cuál es ese farsante? Sí, tengo el libro también. Que dice que Moisés miente y hay anacronismo en los camellos, porque no existían camellos para el tiempo de Moisés. Pregúntale a ese ignorante de dónde saca esa fuente. No tienen, cuando tú lees, no tiene ningún soporte bibliográfico histórico. Eso es algo inventado, que ellos inventaron. No, porque que si yo qué, que el examen carbono radiométrico de carbono, que si yo qué, carbono. Eso no es científico, eso es una hipótesis. Si eso fuera científico realmente, hubiesen desmistificado los manuscritos que supuestamente dicen más antiguos. Mira, esto es del siglo IV. Y míralo aquí lo demostramos porque se hizo este experimento radiométrico que nos dice que fue de esa época. Háganle un estudio a los rollos de Mal Muerto a ver si verdaderamente es de esa época. No, porque todo eso es invento. Si eso es así, como ellos dicen, que bueno, el estudio radiométrico, el carbón, nos dice, no determina, que mentira, eso es hipótesis. Que se la creen como si fuera científica. En dado caso que presente la fuente, ya está. Claro, que me presente la evidencia de que para el tiempo de Moisés no había camello. Cuando usted va al libro de ese farsante, no tiene ninguna bibliografía histórica. Es una especulación de él que se inventó. Si un cristiano del siglo XXI lo quiere coger y decir que eso que le cabe a él para este tiempo y que él ve eso como algo que lo ayuda, eso es personal de cada quien, pero el escrito en su contexto histórico, eso no es... Histórico, cuando no dijo que nosotros historia no es verdad verdadera. No es verdad verdadera. Entonces, no hay verdades en la historia. ¿Cómo él me puede decir a mí en el concepto histórico, en el contexto histórico, cuando no es verdad verdadera? Entonces, claro. ¿Cómo yo sé que lo que él me está diciendo a mí, lo que me está contando, es cierto si no es verdad verdadera? Claro. Yo no tengo que creer lo que él me diga, porque en asuntos de historia no es verdad verdadera. Claro, entonces si todo es relativo, lo que para él es verdad, para mí es mentira, y lo que para mí es mentira. Exacto, es relativo. No podemos llegar a ningún punto. Ningún punto, porque todo claro. Es relativo y puede ser mentira todo. Exacto, porque él me cuenta que eso es verdad, eso es imaginación de él, porque no es verdad verdadera. Yo puedo decir que no, que eso es mentira.
porque no es verdad Por eso, verdadera. por eso seguimos Y, toma, y insistiendo. tomando su palabra, porque él lo dijo. Sacado de Claro, Piñero. Piñero que le ha por dicho eso a eso, él, que no es verdad verdadera. por eso seguimos insistiendo. No hay mejor cosa que depositar nuestra fe en la bendita y poderosa Así palabra de es. Dios. No hay otra cosa. Hermanos que nos escuchan, lean su Biblia, oren y crean en ella como la palabra de Dios. ¿Sí? Y así tendrán ustedes la fe. No cualquier Biblia tampoco, como hemos hablado acá en el principio de este programa, sino que busquen la palabra de Dios y léanla. Léanla, porque esa es la única forma de producir fe en sus vidas. Así es. Recuerden que Jesús dijo que la fe es como un pedazo, una semilla de mostaza, que es pequeñita, la más pequeña de todas, pero que cuando crece se hace un árbol. Así es la fe. Uno va empezando a leer la palabra de Dios y la fe va a ir creciendo en nuestra vida. De esa manera nosotros podemos creer lo que dice la palabra, que al mundo natural, que a la gente inconversa le parece una locura que el mar se abrió, que hubo una columna de nube, que hubo resurrección de muertos. Todo esto para el mundo es locura, pero para nosotros no, porque tenemos la fe de Dios, no nuestra fe, la fe de Dios, la fe que es un don de Dios, y eso es producido por la palabra. Si no lee la Biblia, si no ora, está muerto espiritualmente, y eso es lo que está pasando con esta gente. No, esta gente son muertos espirituales, son zombies. Esta Por gente cierto, andan creyendo cualquier cosa que escuchan por ahí. no estoy diciendo esto por insultarlo ni nada por el estilo. Estoy hablando de ¿cómo digo yo? Se me olvida la palabra. Del estado espiritual en el que están. ¿Sí? Del estado. Están en un estado que no tienen fe y están muertos. Y eso es lo que dice la palabra. Sigue escuchando. Eso no es para eso. Eso no tiene que ver nada con el siglo XXI, ni con los cristianos, ni con nada. Eso se escribió porque estaban en el exilio y estaban pero una lectura espiritual del Éxodo en un creyente hace efecto, sí o no, conforme a tu experiencia en el pasado. Bueno, cuando tú no estudias, que tú no sabes que... Cuando tú no estudias, ellos estudian, son estudiosos. Ellos son los estudiosos, ellos son los que saben. ¿Escucharon Mira, bien? si te das cuenta, el de la izquierda, lo que le está diciendo, lo está llevando más bien a que sea más espiritual, pero los otros dos que están aquí no quieren. Porque Sí, le está sí. diciendo, pero si ellos leen y lo creen espiritualmente, te le dice, no. O sea. Pero no crea que este farsante de la gorrita, él no cree en nada espiritual. Eso es mentira, eso es para hacer un circo allí. Está haciendo como de abogado del diablo. Sí, exacto, como el abogado del diablo. Porque ninguno de los tres que están allí creen en la palabra de Dios. Eso es mentira, todo eso es pantomima. Ellos no creen ni en los relatos históricos de la Biblia, ni en la resurrección de Jesucristo, nada de eso. Todo eso es pantomima. Tú estás prácticamente en ignorancia. Claro que no, pero claro que sí, porque si Dios dividió el mal, no puede dividir el mal de tu problema para que tú pases victorioso al otro lado y cantes. ¿Escucharon eso a que se refiere? Que cuando dividió el mal, que se está refiriendo, eso es algo alegórico, eso no sucedió, sino que dividió el mal de tu problema, que él puede separar los problemas. Eso es lo que le enseñan y bombardean en su basura de seminario de esta secta. Sí, eso es otro problema con los predicadores, que agarran un texto bíblico que está cargado de teología y de historia, ¿sí? Y entonces empiezan a predicarlo desde el punto de vista como Orígenes de Alejandría y alegóricamente. Alegóricamente. ¿Sí? Empiezan a hablar toman algo del texto bíblico y lo empiezan a alegorizar, y eso es un error. Como Dani Berrío. Pero que Dios no dividió el mal. ¿Por qué no? Si lo importante es el mensaje. Bueno, si Dios no dividió el mar, entonces yo quiero que ellos me expliquen a mí cómo cruzaron el Mar Rojo. Si cruzaron en lancha, si fueron una lancha, de estas lanchas rápidas para que usan los narcotraficantes para transportar su basura. Así fue que cruzaron. Eso es lo que quiero que ellos me expliquen a mí. De la única manera de cruzar
al otro lugar donde ellos cruzaron, tiene que ser de esa manera, hermano. Claro. ¿Cómo cruzó todo un pueblo y cruzó el Mar Rojo? ¿Cómo fue? A ver, yo creo que se cruzaron en lancha. No solamente la familia, sino los bueyes, Exacto, los los bueyes, carros, todo. cargaban los animales que estaban ahí, que un buey pesa, pero muchísimo, tuvo que haber Exacto. pasado caminando. Ahora, una vez estaba hablando yo con un ateo que me decía que él no podía creer eso, porque si había agua ahí, se abría el Mar Rojo, decía, se tuvo que haber quedado los animales y los carros o las carretas allí. Y yo le dije, pero ¿no has leído el texto bíblico que dice que después que se abrió el mar, dice que caminaron en seco? En seco. Así dice el texto bíblico, en seco. Ahora, ¿qué Dios es ese que no podemos creer que hace milagros? Que puede abrir un mar, que puede poner ese fango que estaba allá abajo en seco. O sea, si no es un Dios real, que es el único Dios verdadero al que nosotros creemos, y no puede hacer eso, entonces no existe Dios. Exacto. Porque si los otros son falsos y este que es el verdadero tampoco puede hacer nada, un milagro, entonces no hay Dios en este mundo. Los dioses son ellos mismos. Nosotros podemos ser nuestros propios dioses, cada uno de nosotros. Como le dijo el diablo a Eva, de que comáis el fruto de este árbol, seréis como Dios. Eso es lo que están ellos planteándose. O sea que yo soy mi propio Dios y ya, pero no hay un Dios verdadero que tiene poder. Precisamente en la historia del Génesis, del Éxodo, del Mar Rojo, no es una mera historia o un mito de la cual Dios sacó al pueblo. Sí, Dios sacó al pueblo, pero eso también nos enseña a nosotros de que tenemos un Dios verdadero y un Dios que tiene poder para hacer lo que Él quiere cuando Él quiere, no lo que nosotros queramos cuando nosotros queramos, sino cuando Él quiere en su voluntad. Exacto, su voluntad. Hermano, yo estoy esperando que uno de ellos me digan a mí cómo fue que entonces cruzaron. Porque para pasar al otro lugar geográfico, a llegar a la tierra prometida, tiene que ser por medio cruzando el Mar Rojo. A ver si de otra manera se puede cruzar al otro lado. Yo quiero saber. O tomar o fueron un helicóptero. ¿Existían helicópteros en ese entonces, hermano? No, ¿No existían? algunos van a decir que O vino había una un nave barco, o había un espacial. aeropuerto, Había un aeropuerto, no había un aeropuerto por ahí cerca. Sí, los que creen en estas cuestiones de extraterrestres van a pensar que fue un platillo volador, un UFO, y se lo agarró y lo puso del otro lado. Eso es lo que yo quiero que ellos me expliquen a mí, yo como ignorante. Quiero que uno de ellos suba y me explique a mí, mira, no fue de esta manera que ellos cruzaron. Quiero saber. Mira, ahí Leonardo dice ahí en un comentario, nada más falta que digan que cruzaron nadando. Sí, así es. Que cruzaron nadando. Ah, Leonardo dice esto, míralo ahí. Cruzaron nadando ellos, Ahí claro. está. Todos ellos, y los niños, los bueyes, todo cruzó allí, nadando todos. Todo. Así son. Eso es lo que hace esa secta. Dios no dividió el mar. Pero es que lo importante es el mensaje, que el pueblo cruzó y llegó a la tierra prometida, que fluye leche y miel. Sí, pero que Dios... Lo importante es el mensaje, de eso no sucedió, pero lo importante es el mensaje. Es decir, lo que quedó allí en la letra, pero que haya ocurrido, eso no hay seguridad. ¿Escucharon? No dividió el mar. Ah, ¿no? Oye, pero tú hablas como si tú estuvieras ahí. ¿O por qué fue? Pero el que dice eso, tú hablas como si tú estuvieras ahí, él no cree tampoco en eso. Para que vean qué payaso es ese tipo. Porque él tampoco cree en eso. Pero lo mismo que alega va en contra de él, porque él dice, tú hablas como si hubiera estado ahí, pero él tampoco estuvo ahí para afirmar lo contrario. Exacto. O sea, exacto. Uno no puede afirmar, él dice que él no puede afirmar y el otro que niega tampoco puede negar porque tampoco estuvo ahí. Exacto. Fue el báculo mágico de Moisés. Mira, que fue el viento del norte, Dijo el báculo mágico. O sea, no es el poder de Dios que dice la escritura, sino que Moisés tenía un báculo mágico. O sea, no sé si te diste cuenta de lo que yo escuché. Sí, claro. que eso fue el báculo mágico, no fue que Dios intervino, sino que... Todo lo que dicen ellos es una confusión. Totalmente desarraigado de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Así es.
El Como dice báculo otro. mágico. Ahora levanta tu báculo. Fui el mismo que Esa teoría que yo he escuchado, que sopló un viento y movió las aguas porque una corriente de agua y el viento. Ahora El otro está diciendo eso porque se está